Teleamazonas presenta 24 horas con Diana León. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a su noticiero estelar. Las autoridades revelaron cómo ubicaron a alias Fito en su escondite subterráneo. Imágenes y detalles del operativo que lo acorraló son parte de esta historia. Con esto empezamos. Ministros del Interior y Defensa dieron detalles de la recaptura de Adolfo Macías alias Fito desde el Palacio de Carondelet. Un miembro de su anillo de seguridad fue clave para encontrarlo y el uso de retroexcavadoras hicieron que Fito entre en pánico y salga del búnker en el que estaba escondido. Luego de la recaptura de Adolfo Macías, cabecilla de los choneros, los ministros del Interior John Reinberg y de Defensa Giancarlo Lofredo desde el Palacio de Carondelet dieron detalles de lo que fue el operativo y los trabajos de inteligencia que permitieron encontrarlo. Reinberg explicó que una de las piezas claves fue Cristian Mendoza Vélez, parte del anillo de seguridad de Fito, aunque no precisó cuál fue su rol en torno a la operación. Un ciudadano que fugía a trabajar en la agencia de tránsito de Manta, quien nunca se presentaba a trabajar, gracias a trabajos de inteligencia, que hoy lo podemos hacer, se pudo determinar que este ciudadano, y aquí está el informe reservado de él, era parte del anillo de seguridad de José Adolfo Macías, alias Fito. Esa información llevó a que el día de ayer, 5 de la mañana, Fuerzas Armadas haga una operación e ingrese al domicilio. Ya en el lugar, cercado 15 cuadras a la redonda y a través de un sobrevuelo, se determinó que era necesario el uso de retroexcavadoras, que fueron las que pusieron en jaque al delincuente. Llamó la atención que atrás de la casa había un sembrío irregular. Llegaron maquinarias excavadoras, comenzaron a cavar. Cuando esto sucede, alias Fito entra en pánico, porque si seguíamos, el techo de su búnker se iba a venir abajo. En ese momento abre la escotilla donde ya se encontraba personal militar y policial y sale del hueco. La nueva ley nos facilita realizar esta operación con velocidad, seamos sinceros. Si hubiéramos tenido que esperar órdenes judiciales, la operación hubiera tardado mucho más y no hubiera podido tener la agilidad y la precisión que tuvo. Toda la operación fue posible tras meses de tareas de inteligencia y otras acciones previas que hicieron que Fito empiece a cometer errores y devele su guarida. Fue una operación importantísima que son las operaciones psicológicas. Hace un mes atrás tuvimos la detención de círculo cercano de Fito. Eso ayuda a que la persona tenga un conflicto y pierda a veces el control. Ahora con Fito en la cárcel de máxima seguridad de La Roca, el trámite de su extradición está en manos de Estados Unidos. Nosotros hemos hecho nuestra parte y espero que en las próximas horas o máximo días tengamos información al respecto. Frente a posibles ataques de grupos criminales tras esta operación, aseguraron que hay personal de inteligencia policial y militar desplegado en puntos críticos del país para alertar cualquier situación de riesgo. Belén Merizalde, Teleamazonas. Y ahora hacemos contacto con Bernarda Ceballos, quien se trasladó hacia la cárcel de máxima seguridad de Guayaquil, La Roca, donde permanece recluido alias Fito. Bernarda, por favor, cuéntanos cómo está el movimiento a esta hora en ese punto. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, un fuerte resguardo militar y policial, pero al interior del centro carcelario. Realmente aquí en los exteriores no hay mayor dispositivo de seguridad. Pareciera una jornada, una noche totalmente normal. Realmente vemos uno que otro policía aquí en los exteriores, pero no hay mayor movimiento. Mencionarles y recordarles también que esta mañana el gobierno denominó a La Roca y a la penitenciaría del Litoral una zona de seguridad. Inclusive se ha recomendado a toda la ciudadanía no acercarse a este punto, y es que las fuerzas del orden tienen la disposición de que toda amenaza tiene que ser manejada como tal, como una amenaza. Incluso las Fuerzas Armadas afirmaron que durante operaciones militares en el barrio San Francisco, situado en las cercanías del complejo penitenciario de Guayaquil, se realizó el desmontaje de infraestructura tecnológica de telecomunicaciones ilegales
ilegales, para ser exactos, antenas ilegales de internet, obteniendo los siguientes resultados. Se encontraron al menos 13 radioenlaces, una camioneta y una moto robada, un revólver e inclusive un uniforme militar. Podemos también comentarles a esta hora de la noche que el tráfico aquí en Vía Daule, al norte de Guayaquil, fluye con total normalidad. Ese es el ambiente a esta hora de la noche. Ustedes continúan con más. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la información, Bernarda. Y Adolfo Macías Villamar, alias Fito, fue encontrado en una casa valorada en $500,000. El inmueble, de 3 pisos, ubicado en la provincia de Manabí, tenía un búnker, piscina, gimnasio, billar y lujosos acabados. Ubicada en una zona periférica de Montecristi, Manabí, rodeada de calles de tierra, la casa valorada en cerca de $500,000 desentonaba con su entorno, una vivienda de lujo en medio de la precariedad. Y sin embargo, nadie imaginó que justo debajo de sus cimientos se escondía alias Fito. Adolfo Macías Villamar. De día salía de su cuarto subterráneo como si nada. Caminaba tranquilo por la casa. Solo se ocultaba cuando era alertado de la presencia policial en los alrededores. Arriba, piscina, gimnasio, mármol reluciente. ¡Ábrele! Ahí está. Abajo, un búnker blindado construido originalmente para encalentar droga. Adolfo Macías Villamar, señalado como líder de la estructura criminal Choneros. Lo transformó en su guarida. Seguía moviendo los hilos de los choneros mientras todo el país lo buscaba. Los agentes del Ulco regresaban una y otra vez. Requisaban, rastreaban, insistían. Algo les decía que él seguía y tenían razón. Un detalle mínimo lo delató. Un frasco de medicina abierto. Fue esta retroexcavadora la que hizo la diferencia. Al remover tierra junto al inmueble, dejó al descubierto una gruesa losa de concreto. La tapa del búnker. El operador recibió la orden de seguir excavando. Entonces el estruendo de la maquinaria sacudió la guarida. Fito, al escuchar los golpes y pensar que estaban demoliendo la casa, entró en pánico y salió por su cuenta. A su lado también hallaron un arma de guerra. Tanto lujo arriba y tantas muertes afuera. Y él atrapado entre las sombras de sus propios crímenes. Usted ha sido detenido por una orden de captura para fines investigativos. Asimismo, señor Adolfo Macías, por favor, para que nos proceda a firmar la acta. Su escondite ya no podía protegerlo. Según el informe oficial de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado Ulco, alias Fito, al verse en riesgo, salió por voluntad propia y fue capturado de inmediato. Su guarida fue descubierta y su huida terminó. Catalina García, Teleamazonas. Como un delincuente de máxima peligrosidad, fue catalogado alias Fito en un informe criminológico del SENAI que data de 2021. En este se detallan varios aspectos de la personalidad del ahora recapturado. Este noticiero tuvo acceso al documento. Este es el primero, el último, el único perfil criminológico que levantó el Servicio de Prisiones sobre José Adolfo Macías Villamar, alias Fito. Fue realizado en noviembre de 2021 con información recopilada a través de observaciones y una entrevista directa con el cabecilla criminal. Para entonces habían pasado 11 años de su primera detención. No somos de la banda de los choneros. Nosotros somos una familia de Santana. Venimos de una familia muy humilde. Se resume que su conducta delictiva empezó a principios de la adolescencia, sin precisar fecha exacta, por eventos de robo de autos, tenencia de armas, tráfico de narcóticos, homicidio, secuestro, terrorismo, hasta sus 42 años de edad. Aunque se detalla que al momento de ser entrevistado no reconoce la realización de conductas delictivas. Se describe a Fito como una persona que utiliza como mecanismo principal de defensa la violencia de mando. Es decir, es un sujeto que tiene mucha frialdad al momento de tomar acciones en contra de quienes considera sus enemigos. Según el informe, alias Fito no se considera a sí mismo como un terrorista. Decía entonces que sus acciones iban dirigidas a altos funcionarios, contrincantes que pertenecen a otras bandas organizadas. Se lo cataloga como un criminal de máxima peligrosidad, pues con el paso del tiempo va utilizando técnicas cada vez más violentas y sanguinarias, mientras su expansión en el mundo de las drogas cada vez va en aumento. Es contacto directo con el cartel de Sinaloa.
Por eso se recomendaba entonces que sea recluido en un penal de alta seguridad, en una sección de aislamiento sin acceso a medios de comunicación como teléfonos, radios o televisión. La conclusión de este informe: José Adolfo Macías Villamar volverá a cometer la conducta delictiva de tráfico de narcóticos, así como la de homicidio, secuestro, terrorismo, ya que no tiene sentimientos de remordimiento o culpa, además de que no puede ser reinsertado en la sociedad. En Ecuador afronta una docena de procesos judiciales. En Estados Unidos se ventilan al menos 7 cargos en su contra. Carlos Acoto, Teleamazonas. Y 4 meses podría durar la extradición de alias Fito, afirman constitucionalistas. El gobierno espera el requerimiento formal por parte de Estados Unidos, donde el líder de los choneros enfrenta 7 cargos. ¡Habla fuerte! ¡Habla fuerte! José Adolfo Macías Villamar. José Adolfo Macías Villamar. Luego de la captura de alias Fito empieza el trámite de extradición del líder de los choneros. Tras el referéndum de abril del 2024, en el país está habilitada la extradición a ecuatorianos. Es así que constitucionalistas afirman que entre los requisitos que se deben cumplir para que se concrete el proceso de extradición constan la existencia de un tratado internacional vigente con Estados Unidos, que sí lo hay. Luego el país norteamericano deberá presentar el requerimiento de la extradición. Por vía diplomática, a través de Cancillería, Estados Unidos deberá presentar al Ecuador algunos requisitos que son básicamente si es que hay una sentencia autenticada, si es que hay una decisión de captura debidamente certificada por los jueces del Estado requirente, además de la solicitud que tendrá que acompañar el tipo de delito, sobre la prescripción y las penas para ese delito, un detalle. Posteriormente, el gobierno deberá remitir toda la documentación al presidente de la Corte Nacional de Justicia, quien verificará que todo esté en orden y completo. Sepa usted, Liz, que el presidente de la Corte Nacional de Justicia dictará lo que se denomina un auto de procesamiento de extradición, hasta que llegue una audiencia en donde participa la Fiscalía General del Estado y también, obviamente, quien es el ciudadano requerido. Con esa audiencia se podría llegar a una sentencia, afirma el especialista. Fito puede consentir o no el proceso de extradición. Si es que consiente, los tiempos aceleran. Si es que no se consiente, indiscutiblemente hay un tiempo mayor. Yo creo que esto podría salir entre 3 a 4 meses con voluntad de la Corte Nacional de Justicia. Mientras tanto, alias Fito ya contrató un abogado conocido en el mundo del narcotráfico para defenderse en Estados Unidos. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. Y la bancada de gobierno celebró la captura de alias Fito en medio de una sesión del Pleno de la Asamblea este jueves. Mantiene el discurso que se logró mediante las 2 últimas leyes aprobadas. El correísmo y Pachacutic lo critican. Y antes de empezar, quiero pedirles 1 minuto de aplausos en reconocimiento a la labor del bloque de seguridad por la captura de Fito. Con los puños arriba, banderas tricolor en las curules y al grito de ¡Viva el Ecuador!, así celebraron los asambleístas de ADN la recaptura del líder de los choneros, alias Fito, durante una sesión del Pleno de la Asamblea este jueves. Deben dejar de hacer TikToks y recapturar a quienes con negligencia e inoperancia han dejado escapar de los centros de rehabilitación social. Qué fácil que fue dejar un sistema penitenciario podrido. En el año 2013, en febrero y diciembre, se les escaparon 55 presos, 13 de ellos desde La Roca. Y hoy son ustedes los que se atreven a levantar la voz. La bancada oficialista busca posicionar el discurso de que Fito está nuevamente en la cárcel debido a las leyes de solidaridad y de inteligencia que hace nada más 2 semanas se aprobaron en este mismo pleno, discurso que no convence al correísmo. Como la ley de solidaridad que ha permitido que sin un allanamiento, sin orden judicial, lo podamos capturar en su guarida. Y a través de la ley de inteligencia, con una información anticipada, oportuna y veraz, hoy pudimos dar con este delincuente. Pero que no se nos quiera vender la foto de 2 ministros cargados del registro oficial con 2 leyes que fueron inconstitucionales. En la fracción de Pachacuti, que no está aliada con el gobierno, Mariana Yumbay les recuerda que dichas leyes aún no tienen el reglamento que les permita su aplicación. Los delincuentes tienen que estar precisamente en la cárcel, a donde pertenecen. Aducir que
Esto es resultado de las leyes que se han aprobado y que todavía ni siquiera cuentan con una reglamentación. Me parece totalmente abusivo. Además, durante esta sesión, la Revolución Ciudadana no logró los votos para traer al Pleno a los ministros del Interior, de Defensa y los comandantes de la Policía y las Fuerzas Armadas para que entreguen información de la fuga de alias Fede. Sin embargo, el oficialismo se adueñó de la propuesta y logró que se apruebe la moción para llamarlos, pero a la Comisión de Seguridad, liderada por ADN. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. Daniel y Noé Salcedo fueron trasladados desde la cárcel de Riobamba hasta la cárcel 4 de Quito. El cambio de centro se da luego del intento de asesinato contra Daniel Salcedo, en el que su hermano Noé resultó herido. El operativo se realizó bajo estricto resguardo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. La medida busca garantizar la seguridad de los hermanos y mantener el control en el sistema penitenciario. Y en cooperación con Interpol fue detenido en Abu Dhabi Roberto Álvarez, líder del grupo armado Comandos de la Frontera, por delincuencia organizada. La captura, gracias al intercambio de información de la operación Pacto 2.0, se logró por su notificación roja internacional. Álvarez estaría implicado en el ataque armado en Alto Punino, en Orellana, que dejó 11 militares muertos en mayo de 2025. Además, se le vincula con narcotráfico y lavado de dinero mediante una red empresarial en Ecuador y España. 40 personas fueron detenidas por la Policía Nacional acusados del delito de extorsión en Quito. Las autoridades informaron que los implicados manejaban un capital de aproximadamente $1 millón. Así fue como la Policía Nacional aprendió a 40 personas involucradas en el delito de extorsión, quienes se encontraban en un inmueble ubicado en el sector de Iñaquito, en el norte de Quito. Estas personas ofrecían estos préstamos de baja monta y de esta forma iban generando ellos una gran base de datos. Hemos encontrado una base de datos de más de 58,000 personas. Y es a través de un call center perfectamente adecuado y ubicado en la planta alta de este edificio desde donde los sujetos operaban. Una vez que entregaban el dinero a sus víctimas bajo préstamo, empezaba la extorsión. Es decir, enviaban a las víctimas videos de personas asesinadas, desmembrándose, pidiendo ciertas cantidades de dinero. Según información oficial, la organización operaba a través de una compañía legalmente constituida en el país, denominada LKL, y que además se trata de una red internacional que opera en Colombia y México. El modus operandi que tenían estas personas, porque tenían una fachada de una empresa legalmente constituida, incluso con registro en la Superintendencia de Compañías. 2 ciudadanos chinos también están involucrados que, a decir de las autoridades, eran las cabezas de esta red delincuencial porque eran los encargados del montaje tecnológico. Fundamentalmente hemos verificado las cuentas que ellos estaban manejando con montos que superan incluso $1 millón. Y hemos coordinado también y nos dicen que tenemos movimientos que superarían los $200,000 diarios. Hasta la unidad de flagrancia llegaron familiares de los detenidos, quienes aseguran que son inocentes del delito del cual se los acusa. No obstante, la Policía Nacional hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar si fue víctima de extorsión por parte de estas personas. En Quito, Juan Miguel Rodríguez, Teleamazonas. La Corporación Eléctrica del Ecuador insiste en la terminación unilateral de los contratos firmados con la empresa Progen para la generación eléctrica en las centrales de Quevedo y el Salitral. No obstante, se mantiene la espera respecto de la decisión del arbitraje propuesto por la firma estadounidense. Hoy se llevaron a cabo las audiencias para los 2 contratos. Sin embargo, no se ha conocido detalles sobre la resolución en ese arbitraje decisivo en el propósito de SELEC de dar por terminada una contratación con reiterados incumplimientos por parte de Progen. A la estudiante que agredió brutalmente a una compañera de su institución educativa en el Parque Ichimbía, en el centro norte de Quito, la Fiscalía podría acusarla por el delito de lesiones. Si el juez la encuentra culpable, su pena podría ir de pasar 30 días hasta 7 años en un centro de internamiento.
Por estos terribles golpes que una estudiante menor de edad le propició a su compañera en el Parque Ichimbía, podría ser acusada por fiscalía y procesada por el delito de lesiones, el cual se consuma cuando el agresor causa daño físico o mental a otra persona. La agresora, de lo que se ve, le va pegando continuamente y de manera muy violenta. Habría una lesión. Pero para que determinar si es que hay o no lesión es necesario que esta chica, la agredida, se haga un examen médico. Con este examen, la fiscalía puede determinar los días de incapacidad que la presunta agresora causó a su compañera de colegio por los golpes, y así la justicia podría dictar una pena. Por ello, es esencial que la víctima acuda a medicina legal, fiscalía o criminalística a realizarse este chequeo. Si como resultado de las lesiones se produce en la víctima un daño, enfermedad o incapacidad de 4 a 8 días, la pena privativa de libertad será de 30 a 60 días. Y así, ¿no? Sucesivamente. Se puede llegar, de acuerdo al código, 7 años, siempre y cuando esa es la pena más grave. Sin embargo, al ser un caso de violencia entre menores de edad, este podría también resolverse mediante una conciliación de las partes. Si existe el internamiento, también se podrán imponer estas medidas. Imposición de reglas de conducta, orientación y apoyo psicosocial familiar, servicios a la comunidad, libertad asistida. Para Anabel Guerrero, directora del Centro de Justicia y Género, es necesario estudiar el ambiente en el que viven los menores para tomar medidas preventivas. El proceso del caso, debido a que involucra a menores, se puede manejar con más celeridad. Para ello, Fiscalía debe realizar sus investigaciones. Sin embargo, según el penalista Juan Pablo Ortiz, en el ámbito penal se toma en cuenta el hecho de las lesiones, más no los factores que estuvieron detrás de él. María Gracia Chacón, Teleamazonas. Y desde hoy hasta el sábado vuelve la Feria Laboral 360, una plataforma virtual, ofrece más de 1000 vacantes en todo el país. Participan 26 empresas y el Ministerio del Trabajo, una alternativa para quienes buscan empleo. Ella es Rebeca, tiene 22 años y estudió Derecho. Para hoy tener empleo ya ni siquiera recuerda la cantidad de puertas que tocó. Y hoy esa realidad vive en sus allegados. O sea, uno mandaba currículums, correos, hay postulaciones, pero muchas veces no se logran, ni siquiera nos llevan entrevistas, entonces también es complicada esta situación. Realidad que se alinea a las estadísticas del INEC. Las últimas cifras confirman que el desempleo en Ecuador en mayo de este año se sitúa en un 4.1%. Pero para contrarrestar esta problemática en el país se toman alternativas. Desde este jueves 26 de junio, por ejemplo, se encuentra habilitada una nueva edición de la Feria Laboral 360, un evento virtual que facilite el acceso a oportunidades de empleo en distintas provincias del país. Y sobre todo, una buena noticia para los más jóvenes, los que están en los últimos años de la universidad, hay bastantes puestos de pasantías y de todas las áreas para que aprovechen los jóvenes sobre todo a encontrar su primer empleo. La jornada, que se desarrolla completamente en línea, estará activa hasta el sábado 28 de junio. En esta 10ª edición están habilitadas 1050 vacantes en sectores como administración, finanzas, contabilidad, enfermería y operaciones. En total participan 26 compañías, además del Ministerio del Trabajo. Y por lo tanto, esto solamente quiere decir que estamos empezando el año y que lo más probable es que durante el siguiente periodo vayamos a tener un incremento general. Sí, la siguiente feria es en septiembre, desde el 25, que cae jueves de septiembre, hasta el sábado 27 de septiembre. Recuerde que para conocer los requisitos específicos de las postulaciones, puede ingresar a la página www.ferias360.com. En Quito, Ismenia Solórzano, Teleamazonas. Tras el anuncio de la venta de boletos para el funcionamiento del ferrocarril en Alausí, provincia de Chimborazo, el sector comercial muestra gran expectativa por la reactivación que esa medida generará. Se prevé que el 70% del comercio pueda estabilizarse nuevamente. Con el reciente anuncio sobre la reactivación del ferrocarril en Alausí, la cual arrancará desde el sábado 5 de julio, los ánimos han comenzado a mejorar entre comerciantes, emprendedores y ciudadanos que durante años vieron caer su economía con la paralización de su principal atractivo turístico. Y es que administradores de hoteles, restaurantes y pequeños negocios que dependen en gran parte del turismo de este cantón ven con optimismo la reanudación de la ruta hacia la estación Nariz del Diablo, ubicada en Cibambe.
El tren sería el inicio para la prosperidad del pueblo, no solamente de uno, para todo el pueblo. Pues hay muchos extranjeros que vienen por este asunto del tren, entonces todos vienen y se quieren llevar un recuerdo de acá, de que viajó en el tren. Francisco Lemache, presidente de la Cámara de Turismo de Alausí, nos comenta que este anuncio podría atraer no solo a turistas nacionales, sino también a extranjeros, para que puedan aprovechar la belleza de Alausí, dejando grandes expectativas de forma internacional. Así que esperamos contar para este resto del año, contar también con miles de turistas extranjeros. ¿Quiénes son las personas que estamos deseosos de recibirles con los brazos abiertos? Con la reactivación del tren de Alausí se calcula que cerca del 70% de negocios como hoteles, restaurantes y emprendimientos podrían volver a operar con normalidad y se estima que más de 60.000 personas entre turistas nacionales y extranjeros visiten este cantón cada año por su principal atractivo turístico, el ferrocarril. De esta manera, Alausí se prepara con entusiasmo para recibir nuevamente a los viajeros que desean experimentar la emoción de uno de los recorridos ferroviarios más emblemáticos del país y a su vez volver a reactivar su economía en el ámbito turístico. Ricardo Cruzati, del Amazonas.